¿Qué tal? Muy buen día a todas, a todos. Mi nombre es Omar Romero, soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy tengo el gusto de dialogar con la doctora Sayac Valencia. Doctora, ¿cómo está? Buen día. Hola, buenos días, Omar. Mucho gusto. Bien, gracias. Aquí muy contenta de estar contigo esta mañana y entablar esta charla. Muchísimas gracias, doctora, por atender a la invitación, el espacio, el diálogo. Justo, pues, nos conocimos en persona el pasado 7 de diciembre en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Justo la doctora Sayac vino a presentar uno de sus libros. Y bueno, uno de los temas precisamente del presente, me gustaría justo dialogarlo, porque dentro de los logros que se atribuyen a la doctora es acuñar el término capitalismo gore, ¿no? En ese aspecto es una de las categorías de análisis postmodernas más recientes, más interesantes, a la luz de la teoría feminista, la filosofía política y otros fenómenos, digamos, globales, desde este punto de vista que implican, doctora, en el presente, el desarrollo, esto quiero, vamos a encaminarle el diálogo hacia allá, derechas y derechos en el siglo XXI, desde categorías de análisis que empieza a acuñar precisamente en su obra homónima, Capitalismo Gore. En este sentido, es como ver a la luz de los acontecimientos recientes, sobre todo pienso en materia de regresión en derechos humanos, no solo en México, Latinoamérica y en el mundo en general, ¿no? Desde estas categorías de análisis que precisamente crea en su obra. O sea, me gustaría como dialogar sobre estos fenómenos tan violentos, o sea, tan típicos, discursivos y extradiscursivos, desde este punto de vista, se pueden analizar, doctor. Si me puede acompañar con esto, sería muy interesante iniciar este diálogo. Gracias. Hola, bueno, Omar, sí, de hecho, el término capitalismo gore es un término que propongo ya hace casi 15 años. Es un término que acuñó en mi tesis doctoral en filosofía en la Universidad Complutense, pero bueno, yo soy mexicana de Tijuana y vivo en la frontera de Tijuana. Entonces, a partir de un análisis que a mí me parecía muy necesario sobre el problema de la guerra contra el narco y la violencia en México vinculada al narcotráfico, entendía en ese momento que había muchos análisis donde había una, pues quizás revisión exhaustiva de la relación política y económica entre los cárteles de droga y, por ejemplo, el crimen organizado internacional y otras cuestiones, ¿no? Pero tenía más que ver con, digamos, que la economía política de la droga, y en este caso yo veía que había como una habitante de la frontera donde ha estado muy cercana a cómo funcionan las dinámicas internacionales y transnacionales con Estados Unidos y con el trasiego de drogas, ¿no? Tijuana es una de las grandes capitales, digamos, del capitalismo gore, en el sentido de que es aquí donde se empiezan a ensayar en principio, desde los años 70 y 80, las lógicas que iban a venir ocurriendo después en el resto del país y en diferentes lugares del continente. Entonces, me refiero con esto como la apertura de mercados, el neoliberalismo y otras cuestiones que Tijuana llega y tiene una, digamos, una aceptación favorable desde el principio, porque, bueno, es una ciudad abierta al intercambio económico y político y como al intercambio regional entre Estados Unidos y México. Pero, por supuesto, las drogas pues no nacen en esa época, sino que ya tienen muchísimo, ¿no? Y que el trabajo, digamos, o la empresa criminal relacionada con el trasiego de drogas, pues tiene en nuestro país por lo menos un siglo y, bueno, una genealogía compleja, como ya la apunta este teórico muy conocedor de la cuestión de las drogas de Sinaloa. Se me acaba de ir su nombre, pero que me parece que es una de las referentes más importantes sobre la relación con el narcotráfico en México y las drogas. Luis Astorga se llama, y tiene un trabajo muy importante. Sin embargo, yo lo que veía, y aparte de Luis, otras personas, lo que veía es que había una especie de anomia social para pensar la relación más compleja entre esas personas que se dedicaban o el proletariado gore, que yo le digo ahí en el capitalismo gore, a una relación que tiene que ver con el descuido del campo, con el clasismo, con el racismo intrínseco en nuestro país, con la desatención estatal al resto del país que no sea el centro, ¿no? Como pensar estas periferias que van creciendo de una manera casi a su suerte, y cómo son cooptadas o cómo son seducidas por estas empresas criminales desde los años 60, por ejemplo, en Sinaloa o antes, pero de manera muy creciente. En los años 60 se empieza a desarrollar una cultura en torno a la narcocultura, ¿no? Una cultura que sería una subcultura en torno a el trasiego de drogas y a crear una,
digamos que una identidad cultural con relación a eso, ¿no? Y que se junta también con una serie de valores que me parecen muy importantes, que se repiten de muchas maneras diferentes a nivel internacional, que tiene que ver con la construcción de un Estado machista en México, que tiene que ver con la construcción también de un cuerpo masculino invulnerable y machista, pero también aquel que va a buscar ser proveedor y ser de alguna manera desafiante y gallardo en estas lógicas, ¿no? Muy del cine de oro, digamos, en la época postrevolucionaria, donde el Star System mexicano pues empieza a crear una narrativa que no solo tiene importancia en México, sino en el resto de Latinoamérica, ¿no? Es brutal cuando uno va al resto de Latinoamérica y tienen mucho conocimiento del cine, por ejemplo, mexicano o de la música mexicana de aquella época. Entonces, de alguna forma se construye una especie de sensibilidad nacionalista en torno a la figura del macho mexicano como una figura emancipatoria y también como una figura o un modelo a seguir, donde justamente el pater familias o el macho tiene el derecho de vida y muerte sobre todo lo demás, ¿no? Y que además culturalmente se va diseminando esta perspectiva de maneras pues a lo mejor muy fascinantes a través del cine del cine o la música, y que además tiene también una cuestión que es regional, ¿no? Que va creándose o va adaptándose a cada región con estos valores culturales que sí tienen que ver con una axiología masculina de desafío, de violencia explícita, de desempeño masculino, digamos, guerrero o beligerante. Entonces, estas como unas prerrogativas que son especulares con la noción misma de Estado, ¿no? La soberanía del Estado de alguna manera se pasa a la idea de los soberanos varones, que es algo que es soberanos varones que van a defender a ese Estado y que van a crear sus propias lógicas para poder seguir solventando esas categorías de género o esas coreografías de género que lo ponen en la cúspide, y que cuando eso ya no puede ser así, hay que buscar otras opciones. Entonces, esta cuestión que tiene que ver con el género, con un análisis feminista, o en mi caso transfeminista, era algo que me parecía que quedaba muy fuera del análisis en ese momento, y que además era el elefante en la habitación, porque muchas de las cosas que estaban sucediendo eran en torno a esta degradación de los mundos de empleabilidad y los mundos de sentido para estas poblaciones, sobre todo para poblaciones muy jóvenes que a partir del neoliberalismo vieron sus derechos eh, laborales, si es que los tenían, o sus derechos de ascensión social, o su deseo de ascensión social más que derecho, mermado. Y entonces el neoliberalismo viene a darnos esta narrativa también muy espectacular y muy de show, de hazlo tú mismo, puedes ser tu emprendedor, puedes ser tu jefe, y la idea del gángster y del narco y de la criminalidad como una especie de antihéroe que también da glamour a estas masculinidades que a lo mejor no son las masculinidades obedientes, blancas, más conservadoras, digamos, o de los empresarios reconocidos, pero que te dicen hay un campo de oportunidad aquí y lo vamos a aprovechar, y que además son personas que también vienen de una tradición de trabajo arduo y duro, ¿no? Y que también, y de explotación económica, porque el campo en México pues se desatendió y se incumplieron muchas de las promesas de la revolución, ¿no? Con respecto al reparto agrario y con respecto a la posibilidad de ascensión social. Entonces, todas estas cosas que son a lo mejor de atrás y que vienen de atrás y de lejos, también tienen este impacto en lo que entenderíamos después como pues la guerra de los cárteles o los cárteles como formaciones empresariales, y ya no solamente como crimen desorganizado, sino como empresas criminales altamente organizadas que tienen, claro, sus especificidades respecto a la geografía en la que se encuentre. En el caso de México, yo entendía que esto también era una especie de revancha cultural dentro de un paradigma muy céntrico o muy centralista, en donde justamente las poblaciones del resto del país no tienen ni voz ni voto o no tienen representación. Jurídicamente sí, pero en un país donde justamente la justicia no es uno de los bastiones más fuertes y donde el 99% de los crímenes, que creo que estoy hablando así muy rápido, pero si vemos las cifras probablemente no sea ni el 5% de los casos que se resuelven con respecto a todas las denuncias que hay, en un país donde la precariedad económica y laboral está al alza, en un país donde el feminicidio crece y avanza, donde la migración por diferentes tipos, podríamos hablar de migración forzada de ciertos territorios por precariedad, ¿no? Por desabastecimiento, por hambre, por problemas ecológicos, obligan a muchos varones y muchas poblaciones a migrar a Estados Unidos.
Entonces, con todo esto, un cóctel molotov que se utiliza o con estas necesidades se crean estos deseos también de restitución simbólica, porque no solamente es el poder, la ascensión y el dinero, sino lo que esto puede, cómo puede legitimar socialmente esto a estas poblaciones. Por supuesto, el fenómeno se ha complejizado muchísimo. Creo que ahora el capitalismo es cada vez más pobre, como yo ya lo venía viendo, pero no porque yo lo haya dicho o porque tuviera una perspectiva de muchísimo alcance, sino porque para mí la revisión histórica de nuestra historia colonial y de nuestros sistemas colonizadores se va repitiendo. Mark Twain decía que la historia no se repite, pero rima, ¿no? Entonces, en la estructura de nuestra conformación como un Estado-nación, podríamos irnos más bien antes, ¿no? Como una colonia, pues hay una serie de prerrogativas que también vuelve a ciudadanos de segunda clase a ciertas poblaciones, que son las poblaciones racializadas de nuestro país, que en realidad en nuestro país hay mucha gente población originaria, y que además también estamos todas las personas mestizas, y luego pues, también las personas afrodescendientes, y que sobre todo personas afrodescendientes o personas eh, racializadas que viven en la ruralidad son las que son todavía más precarizadas por este sistema. En este sentido, yo entendía que pues pasaba lo mismo con la colonia, ¿no? Un poco esta forma de gobierno desde la necropolítica, que es este concepto de Aquiles Bembe o Achille Bembe, que yo traigo al contexto latinoamericano por primera vez en mi libro en el año 2010 que se publica, pero en realidad la discusión con Aquiles Bembe es desde el año 2006 que empiezo a escribir la tesis. Aquiles Bembe es un filósofo camerunís que ahora vive en Sudáfrica y que habla de la necropolítica para hablar de la manera en que se administran los países africanos, sobre todo africanos negros, y cómo es la masacre una forma de gobierno sobre estas poblaciones. En nuestro caso también la violencia ha sido como constitutiva de la construcción del Estado-Nación en México y de la eliminación de cualquier tipo de resistencia. Sin embargo, no tenemos vestigio de eso porque la memoria histórica y política se nutre solo de las grandes fábulas, ¿no? La revolución, la independencia, pero no hemos sabido bien a bien, aunque algunas personas que conozcamos esta historia de insurrección política desde otros lugares, nunca hemos visto bien a bien qué ha pasado con aquellas formas de insurgencia que están buscando otras formas de vida o un reconocimiento distinto. Pienso, por ejemplo, toda la gente desaparecida en los años 60, 70 y 80 durante la Guerra Sucia, que no tenemos un conocimiento, digamos, literal de lo que estaba sucediendo en ese momento, cuando sí conocemos perfectamente qué pasó en la dictadura de Chile y Argentina, ¿no? Incluso fuimos receptores de personas que tuvieron que ser exiliados políticos por razones pues que ya conocemos. En este sentido, y todo lo que te digo es que la necropolítica como una forma de gobierno en nuestro país no había sido excepcional, sino que se empezó a privatizar esa necropolítica y a tercerizar quizá a través justamente de estas formas de organización criminal que no solamente ganan dinero con el tráfico de drogas o diferentes tipos de economías de la muerte, digamos, ¿no? Venta de diferentes cuestiones, que las economías de la muerte así les denomino porque a veces le pongo la palabra economías sexuales de la muerte porque sí hay también una cuestión de género y de clase ahí, y también de pues negocios que tienen que ver con la trata humana y con diferentes usos de esas personas para diferentes campos, ¿no? Esto no lo vamos a explicitar y de hecho no aparece en Capitalismo Gore, es algo que he ido trabajando después. Sin embargo, te decía que quería volver un poco a construir esa memoria desde la colonia hasta ahora, porque la manera de representar a estas poblaciones en los medios de comunicación, y que creo que esta es una de las grandes aportaciones del concepto y del libro, es que hablo de la espectacularización de la violencia. No es que la violencia no haya sido espectacular antes, ni que no haya existido alrededor de nuestra historia política y económica en Occidente y en países, por supuesto, en consecuencia en países coloniales o colonizados o excoloniales, tenemos una lógica que pertenece al ordenamiento del mundo de manera occidental, aunque no participemos de esos beneficios, ¿no? Pero digamos que tenemos una axiología occidental o una manera de acercarnos al mundo occidentalmente. Que convive de manera muy interesante y muy sincrética con las propias lógicas de nuestro contexto, ¿no? Por lo que decíamos, venimos de unas simbiosis y de unas síntesis culturales profundas y muy complejas, ¿no? Dependiendo del lugar donde estemos ubicados en el país. También es un territorio enorme y con una gran riqueza cultural
económica y también material en cuanto a recursos en muchos casos. Pero lo que decía con esto era que la manera en que la violencia se volvió una moda también tenía que ver con la manera en que se espectacularizaba esa violencia. Recuerdo perfectamente desde los años 90 cuando empezó, bueno, hay cosas políticas ahí, ¿no? Como los cambios políticos, las crisis acumulativas de los años 70 hasta acá y la transformación, por ejemplo, de los mercados financieros, cómo se volvieron desde los 70 para acá, pues espectrales, ¿no? La economía financiera espectral que conocemos ahora también, que ahora el mayor logro, digamos, de esta economía o la mayor concretización de este tipo de economía fue en los años 80 las tarjetas de crédito y ahora el Bitcoin, ¿no? Es una forma también de que la economía, las potencias económicas se blinden de sus responsabilidades políticas con respecto a la desatención que hay hacia otros países o las deudas externas. Bueno, hay toda una cuestión ahí que no vamos a discutir en este momento, pero que te decía que frente a un espacio completamente degradado económicamente y deprimido también socialmente, pues viene esta lógica del emprendedurismo y del exitismo de los años 80 en Estados Unidos con el neoliberalismo y en los 90 que llega aquí después del Tratado de Libre Comercio, pero que en México y específicamente en las fronteras de México, el neoliberalismo estoy completamente segura que llegó antes del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Porque estamos en contacto con esta forma de vida que es la forma de vida de Estados Unidos y cuya impronta capitalista pues es uno de los rasgos más distintivos de su cultura y de su manera de ejercer poder sobre otros, pero también a través de sus economías culturales y de sus axiologías diseminadas por estas arquitecturas o productos culturales que conocemos y que consumimos constantemente, ¿no? Creo que una de las grandes, de los grandes retos es pensar en cómo nuestra sensibilidad se volvió capitalista a partir de esta, aunque no somos capitalistas, vivimos en un sistema capitalista, pero a lo que me refiero con capitalístico es ese deseo de éxito de empresa, triunfo, ascensión social, individualismo, ruptura de solidaridades, y no, esto que vemos de manera muy exacerbada ahora, pero que ya venía en sus gérmenes desde los años 80 con una actualización con Reagan y Thatcher, pero que no es de hoy, ¿no? También podemos remontarnos al siglo XIX con la idea súper industrial, por ejemplo, ¿no? O el capitalismo o el neoliberalismo, bueno, otras cuestiones que no vamos a entrar ahora, pero que tienen una actualización en los años 80 y que tiene que ver como una contraofensiva a todas las lógicas contraculturales de acceso a derechos o petición de derechos, por ejemplo, población afroamericana en Estados Unidos, la población chicana o los feminismos en los Estados Unidos y en todo el mundo para pedir derechos iguales para las mujeres, derecho a la autonomía corporal, una serie de insurgencias que también existieron en México, por ejemplo, ¿no? Y que sabemos que octubre del 68 fue una de las grandes catástrofes a nivel de represión política en contra de población civil en nuestro país, 1968 y del asesinato y la masacre en Tlatelolco, pero no solamente eso, sino cosas que venían de antes y cosas que vinieron después, como la persecución de los líderes políticos de la Liga 23 de septiembre, por ejemplo, que eran estudiantes comunistas, y toda esta historia política que no conocemos, pero que de alguna manera nos deja sin referentes de insurrección y entonces crea una vía muy plana para que todo el deseo, digamos, o toda la potencia de insurrección se vea canalizada justamente a ese emprendedurismo a través de la publicidad que le dan los medios. Te decía que en los años 90 recuerdo perfectamente que empezaron a poner en la televisión abierta los costales de dólares que ganaba el señor le decían el mocha orejas, por ejemplo, y decían que les cortaban dedos, que les cortaban orejas, que parecía que estaba haciendo un programa didáctico para decirte cómo secuestrar y cuánto dinero ganar, ¿no? Entonces dices, claro, esto parece una cosa irrisoria y ridícula, no todo el mundo que vea eso lo va a poner en práctica literalmente, porque además hay una cosa muy fantástica, todo lo que se ve en la noticia, pues vas a saber hacerlo, ¿no? Pero ahí empieza como un germen de desatención por parte del Estado y por parte de los medios, o no sé si desatención o al final algo intencionado, de crear una show política en torno al crimen organizado, en torno a los negocios que tienen que ver con las drogas y el AMPA, ¿no? Una iconización también, y recordemos que el caso Colombia también tuvo mucha influencia en la manera en que México empieza a pensar, pero también a crear
rutas comerciales con respecto a las drogas, ¿no? Como la modernización del negocio y la inclusión justo de los medios de comunicación justamente para reproducir esos estereotipos culturales sobre quiénes son los malos y cómo se ven esos malos, ¿no? Regularmente hombres, ¿no? Racializados o mestizos, o no, físicamente no digamos que blancos, pero que viven en entornos precarizados, que saben trabajar, pero que están como que digamos que es mano de obra que ya pasó a segundo plano, y donde justamente la ruralidad les da un estatuto todavía más inferiorizante frente a sus pares varones que tienen un estatuto de emprendedores, por ejemplo. Entonces, aquí creo que sí hay una cosa que lo digo en Capitalismo, que tiene que ver con una cuestión de masculinidad y de ruptura del modelo de masculinidad que teníamos hasta, que era una masculinidad de la era industrial, que se rompe en los años 90, 2000 en México a partir de estas crisis y la explosión del neoliberalismo, y la seducción o el rescate, digamos, de estas subjetividades a través justo de la fascinación por la violencia y el trabajo de muerte, ¿no? Entonces es un recorrido largo y un recorrido político también, histórico, en relación con Estados Unidos también, porque creo que en el caso de Capitalismo War, Tijuana es un enclave muy importante, ¿no? No solo es este laboratorio de hibridez, como decía Canclini en los años 90, que puede ser, es interesante esa lectura y era necesaria, pero creo que lo que a mí me interesaba era describir como la manera de la manera más cruenta de ese capitalismo, pero cómo estaba vinculado con nuestras prácticas cotidianas que están vinculadas con el género, la raza, la clase y la sexualidad, y entre otros sistemas. Ahora también pensamos con la migración y con los sistemas de vigilancia, ¿no? Serían dos capas que se le agregarían a ese análisis que hice ya hace muchos años, pero que sigo trabajando y que además da el piso como para, o crea una base para luego que vengan estos regresismos en cuanto a derechos sociales y políticos a través justamente de un rearme de la extrema derecha y del conservadurismo frente a algo que parece completamente desastroso e indetenible. Entonces, frente a esta incertidumbre y frente a este caos, esta violencia y este asesinato masivo y este descontrol total, por supuesto que lo que va a venir después es un autoritarismo que diga mano firme para poder bregar con estas situaciones que estos gobiernos postmodernos o laicos o buena onda o progresistas no supieron resolver, y que además es una consecuencia directa de eso. Y hacen una especie como de, digamos que falso silogismo, donde parece que el progresismo puso todos los males sobre la mesa y entonces hay que volver al conservadurismo para que esto se elimine. Esa es la lógica, por ejemplo, de Trump, ¿no? Pero no es así. Ok, voy a cortar aquí y después seguimos con por qué no es así. Justo es muy interesante, doctora, a la luz de las regresiones, precisamente en materia de derechos humanos, insisto, no solo en México, sino en el mundo, desde 3 puntos de vista. O sea, el primero, la geolocalización de Tijuana. O sea, prácticamente es una ciudad fronteriza. O sea, que tiene Tijuana que no tenga, no sé, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Yucatán, que sé yo, prácticamente es la frontera norte, ¿no? Justo es donde se produce este tipo de conocimiento muy particular. Las políticas que hay antidrogas, los tazos dorados del presente, ¿no? La patrulla espiritual, todos estos fenómenos que coquetean con la laicidad, la religiosidad popular, estos fenómenos de modernización de las creencias regionales a nivel local, macro, micro, una dialéctica muy peculiar. Vaya, todo está en Tijuana, ¿no? En ese aspecto es la capital del gore, en ese sentido lo pone de manifiesto en su obra, la cual también rescata estas 3 dimensiones que muchas de las veces son delegadas en estudios de derechos humanos, ¿no? O sea, muchos a veces los estudios de derechos humanos o la moral o el meramente legalismo, y dejan de lado cuestiones culturales, dejan de lado cuestiones antropológicas, dejan de lado, desde luego, cuestiones económicas, ¿no? Que prácticamente es muy grande la vena de análisis, el área de oportunidad que existe, pensarlo desde este enfoque, sobre todo de su libro, presente este libro, El Capitalismo revela estas categorías de análisis, justo lo menciono, fue escrito hace, no sé, 10, 15 años, ¿no? En ese aspecto. Pero el año que viene cumplen 15 años. Uh-huh. Entonces, si pensamos sincronía y diacronía, ha evolucionado, digamos, esto, o sea, se tiene muy marcado estas dos venas de análisis, ¿no? Por un lado, la filosofía política, la filosofía contemporánea, es un manejo impresionante que tiene de erudición, doctora, cita muchos autores de la discusión contemporánea, sobre todo en materia de filosofía política, estética, esta doble dimensión, que es muy interesante, verlo desde el performance, ¿no? Cómo se hacen estas resistencias políticas ante estas realidades crudas, que son reales, o sea, existe esto, no ficción, o sea, pese a lo bello que pueda ser expresado de manera, un lenguaje poético,
para subsanar, digamos, la crudeza que implica todo esto, porque, bueno, son categorías pues, realmente atroces, ¿no? Son realidades sociales que existen y pues, se intenta regular el derecho. Creo que queda años luz de distancia esta intento, digamos, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista legalista o jurídico, ¿no? Desde este enfoque tiene mucho digamos, toque arqueológico o, digamos, genealógico. Entonces, Foucault, Nietzsche, ¿no? Encontrar las raíces o sea, en el momento en que se empezó a usar el lenguaje y cómo es que ha evolucionado. Por eso es que me parece interesante desde su punto de vista, a la luz de las premisas de su libro, cómo es que en el presente esto evoluciona. Justo lo mencionaba, ¿no? El caso Trump en la frontera norte y lo que pretende, ¿no? La deportación masiva y tal, estas cosas que, bueno, también otra vena de análisis entre los medios, ¿no? La infodemia, o sea, prácticamente es interesante verlo todo esto, doctora, desde el análisis crítico del discurso. Yo lo dejo así como analizar las axiologías. Esto que menciona me parece muy interesante, ¿no? Es el colmo del progresismo, entonces hay que ponerle freno. Pareciera que apunta hacia allá en el presente, no sé cómo lo lean desde este punto de vista de la filosofía política, de los medios y las cuestiones como estéticas o performativas, ¿no? Que son prácticamente estas tres dimensiones permean de una manera u otra su obra. O sea, sería interesante escuchar su tesis de análisis, ¿no? Sí, gracias por eso. Mira, desde mi punto de vista es muy importante leerlo desde, bueno, yo sí soy alguien que se preocupa mucho por la economía, o sea, mi formación marxista pero no soy más de los economistas feministas pero también Marx tenía mucha lucidez en su momento. Y también hay que desembarazar esta idea de que marxismo y comunismo son lo mismo, no son lo mismo, ¿no? Uno es un análisis político de la economía y el otro pues es una forma de práctica política que en algún punto tuvo algunos intentos en diferentes partes y que no logró progresar por diferentes situaciones, sobre todo por situaciones políticas. Pero para mí es muy importante considerar los tres ejes de la discusión como lo bello, lo justo y lo bueno, ¿no? Lo que significa estética, eh, derecho, por supuesto, o estética política y ética, más que moral. Y creo que esto es muy importante. O sea, Derrida decía en su momento, ahora no recuerdo la cita, pero recuerdo la cita, pero no recuerdo la referencia, pero decía que la ética ha de estar a la altura de los acontecimientos. Y cuando habla de acontecimientos, evidentemente no se está refiriendo solamente a los hechos cotidianos, sino el acontecimiento representa pues un hecho mayor, algo que está como cambiando el curso de la historia, si queremos ser hegelianos, digamos, en este sentido. Aunque Derrida no lo dice desde ahí, lo que dice es que hay que tener la flexibilidad suficiente o la capacidad, la plasticidad suficiente para entender que las cuestiones en las que vivimos contemporáneamente son muy complejas y que no tienen una salida fácil. O sea, salir del maniqueísmo es muy importante. ¿Por qué? Porque para mi lectura del capitalismo Gore en su momento, todavía las redes sociales no estaban así a pleno como están ahora. Nos publiqué el libro en 2010, pero lo terminé en 2009 y creo que la incursión, o sea, digamos que la incursión de las redes sociales hacia nivel masivo empieza como a partir de 2010-11 y la creación de otras plataformas. Entonces ese análisis todavía queda fuera de mi análisis en capitalismo Gore, pero lo he estado trabajando y te lo digo porque está muy vinculado con el regreso de las nuevas derechas y está muy vinculado con estas formas simples y sencillas y planas de digamos que tratar de eliminar la incertidumbre, ¿no? Cosas, por ejemplo, los 140 caracteres de ex o de ex Twitter que dicen en una sentencia, si no eres un aforista privilegiado, en una sentencia no vas a decir mucho, la verdad. También hay formas culturales que han utilizado el Twitter para hacer otras cosas a nivel de escritura, a nivel de experimentación. Sin embargo, lo que yo veo y que es lo que me interesan muchas cosas, pero entiendo que la estética, la política y la ética son cosas que van vinculadas porque básicamente trabajan con la estética trabaja con el régimen sensible. ¿Qué significa? Bueno, el reparto de lo sensible del que habla Rancière, pero también el régimen sensible como esta capacidad, la sensibilidad como esta capacidad de crear un consenso social, un consenso común sin la necesidad de mediar palabras, ¿no? Y esto es muy importante porque eso es lo que se está haciendo con las redes sociales contemporáneas. Cuando tú pones en Facebook, y lo voy a poner como Facebook, aunque sé que hay otras plataformas con mayor alcance, mayor importancia, mayor poder político, pero lo pongo en Facebook porque creo que es algo así como nuestra arqueología viviente para entender cómo funciona esto. Por ejemplo,
las 5 reacciones, o no 6 después de la pandemia que tiene Facebook, que no hay no me gusta, solo es me encanta, me gusta, me da risa, me enoja, y el otro es me entristece y después de la pandemia me importa, ¿no? Pero no hay no me gusta, por ejemplo. Entonces no puedes expresar disenso. Y en ese sentido puedes expresar como emociones positivas o emociones generalizadas y generales, pero no puedes explicar complejidad afectiva, por ejemplo. ¿No? Cuando tú pones en una noticia de una masacre en México, me enoja, pues entendemos que te enoja, pero si le pones me gusta, no sabes si te gusta que la hayan matado o que estén denunciando, ¿sabes? Entonces hay una ambigüedad que se construye en el contexto de la supuesta neutralidad de las redes o de la supuesta intangibilidad de las redes que crea un consenso político al exterior. O sea, las redes construyen realidad y construyen consensos, y la ambigüedad de esas redes también construyen consensos ambiguos que después pueden ser redireccionados políticamente hacia un lugar o hacia otro, y por eso las derechas han podido regresar de manera tan directa, porque no fue ahora, tienen mucho tiempo planeando este regreso, y además lo vemos mira, te voy a poner un ejemplo. Hay un libro que se llama Neurocapitalismo de un teórico italiano que es de los postoperacionalistas, igual que Bifo, igual que Acharato, igual que otros teóricos italianos, pero Ricciotti habla en su libro de Neurocapitalismo de cómo él es programador, de cómo en los años 60, en los finales de los 60, mientras estaba como el movimiento contracultural de los hippies y todo esto pasando en Estados Unidos, en San Francisco, él estudiaba en Stanford, y en Stanford sabemos que ahí estaba Silicon Valley en principio. El programa de desarrollo de estas redes y estas cosas empieza en los años 60 finales, y él dice que les piden que programen algo que sea tan adictivo como la heroína, pero que no tengas que metértelo en el cuerpo. Y tardan muchos años, hasta los años 90, en desarrollar este tipo de plataformas, pero fueron por diseño. O sea, hay un diseño de la manera en que se captura la subjetividad y el deseo capitalístico o no capitalístico de estas personas, y qué información les vas a meter para que pueda ser cada vez más perfeccionable y más acomodada al mundo de esa persona, y más individualista. Es el deseo de una información completamente customizada, pero individualista, que no comparta, que rompa solidaridades. Es que eso es muy importante. O sea, que yo confirme mi sesgo individual cada vez que me levanto y enciendo el teléfono, hace que mi plasticidad política, digamos, sea cada vez más reducida. O sea, que yo solo quiero escuchar lo que quiero escuchar y como yo lo quiero escuchar, y que no me cause ni conflicto, que no me interrogue, que no me cause malestar, y que pase lo que sea afuera, pero que yo esté bien. Esa es básicamente como la construcción de una especie de búnker emocional unipersonal, digamos, ¿no? Entonces, lo que te estoy diciendo es una lectura mía de todo esto. Entonces entendí, después de terminar Capitalismo Gori con la cuestión de las redes, que el auge de las redes es evidentemente una forma muy sutil en un principio de esta revigorización de las lógicas conservadoras y neomedievales. O sea, el capitalismo de plataformas, que es como se llama, o el capitalismo de datos, eh, va a tener mucho que ver con, un segundito, va a tener mucho que ver con estas formas nuevas de neomedievalismo, digamos, ¿no? O sea, donde solamente no haya Estado, nada más haya servidores. Y los servidores no son solo los servidores de información, sino nosotros, ¿no? La servidumbre, el empresario de sí mismo, algo que se parece mucho a lo que en el siglo XVIII se llamaba el lanza libre. El lanza libre era aquella persona que tenía una lanza, que era su instrumento de trabajo, y que adquiraba su fuerza de muerte para la guerra de otros. No era parte de ningún ejército, era alguien que estaba y así se llaman ahora los freelance, de ahí viene freelance, siglo XVIII. Y era para pelear la guerra de cualquier ejército, ¿no? Entonces, un poco eso, como mercenarios al servicio de cualquiera, eso es lo que más o menos tiene que ver con la lógica del emprendedurismo neoliberal y con la forma en que ahora se está construyendo la política. Pensemos en Milei, que es completamente conservador y antiestado, ¿no? Dices, ¿cómo puede ser esto? O sea, ¿cómo puedes romper con una cosa tan importante como la idea de nación, nacionalismo y Estado, cuando él solamente está hablando como de individualismo nacional y ruptura del Estado en sus prerrogativas de ser un benefactor de esa sociedad a la que se supone que está gobernando? Entonces, eso se llama libertarismo. El libertarismo es una doctrina política que viene de Silicon Valley y de la gente que serían como los señores del GAFAM o los lores del GAFAM o los dueños de las plataformas, cuando dicen no quiero pagar impuestos
y yo no quiero Estado, yo quiero nada más dinero y cuando ya se acabe me voy a otro lugar a migrar y a dejar todo el desastre ecológico y político atrás. De hecho, hay gente de estas personas que vive, pues aparte de Elon Musk, que va a ser el nuevo gobernante del mundo porque básicamente va a gobernar por Trump, ¿no? Que está a cargo, y que ha sacado todos los muchos de los ministerios importantes que tenían 331 y lo ha dejado en 91. Veamos qué crisis se le viene a Estados Unidos y qué crisis se nos viene a todos los demás. Probablemente va a haber guerra de otro tipo, no creo que una guerra como la que conocemos, pero que se va a alimentar además de la migración y de toda una serie de convulsiones políticas y sociales que van a hacer que no estemos viendo lo que está regularmente sucediendo abajo de todo esto. ¿Pero por qué voy a eso? Porque Milei, por ejemplo, es completamente conservador, muy vinculado con religiones del libro, por ejemplo, con el judaísmo. Digo, no es un problema eso, pero que sale en público. Además es rarísimo porque sale en público con su kipá y él no es judío, digamos, ¿no? Ahí hay algo medio interesante de investigar, porque tiene que ver con los poderes y tiene que ver con los financiamientos. Entonces, como personajes mediáticos como Milei, que parecían cómicos de segunda clase en programas desfasados de noche, se convierten en presidentes nacionales. ¿Qué pasó con Peña Nieto? ¿Qué pasó con, no? Y que no es igual porque la impronta política de Peña Nieto es distinta, viene de otra tradición política, digamos, pero que salieron o llegaron a la cúspide, uno por las televisoras y el otro por las redes. ¿Y por qué? Porque la gente que vota por esta persona no tiene una memoria histórica y política ni de la resistencia ni de las consecuencias desastrosas que va a tener esta toma de decisión, porque parece que vivimos en un videojuego, ¿no? Que si no funciona volvemos a empezar, y la cosa es que no volvemos a empezar, ¿no? Que en el videojuego matan a miles de personas y no pasa nada, pero en la realidad también, y sí pasan cosas, ¿no? Entonces, esta lógica de espectralización de las responsabilidades gubernamentales y estatales, pero también empresariales de quienes tienen la responsabilidad de cuidar y de procurar el beneficio social, están completamente desdibujadas a través de la violencia. La violencia es un subterfugio para que no estemos exigiendo cosas que el Estado debería estar haciendo. Entonces, yo sí veo que, por ejemplo, la estética o el asedio estético, que es como yo le denomino, no en capitalismo, sino en los trabajos más recientes que tengo, es una arma muy efectiva porque es muy afectiva. ¿Qué es el asedio estético? Es la gentrificación emocional a través de insumos embellecedores de lugares, de redes, de cosas bonitas que queremos ver, que queremos estar, que queremos tener, y además también el acoso constante de todo lo que no tienes, ¿no? De los autos que no tienes, de las mujeres que no tienes, de las casas que no tienes, de los viajes que no haces, de la figura que no tienes, de la belleza que no tienes, de la juventud que ya no tienes, de lo que tú quieras. Entonces, estas cosas que van haciendo que la gente se sienta cada vez más infeliz y más desesperada. Y cuanto más tenga, igual mejor se siente, pero igual es imposible tener el nivel de consumo que exigen las redes. Es fantasioso, o sea, no sé cómo está la cuestión en Guadalajara, pero aquí el alquiler ha subido un montón, está carísimo, dices, no sé, o sea, 4,5 millones un departamento en una zona donde sabes perfectamente que se va a derrumbar porque no está hecha para eso, pero que está súper bonito y entonces tú piensas que todo es como si fuera un set, ¿no? De grabación. Entonces, esta parte de la estética es muy importante analizarla porque es lo que configura nuestra relación con los otros sin mediar, digamos, un discurso hablado. Me refiero a que obviamente hay que hacer consensos políticos a través de la estética y eso es lo que se está haciendo ahora, porque además es muy sutil la estética y el gusto no es individual, es un gusto creado generacionalmente. Y es porque muchas veces dices, no, el gusto es individual. El gusto es singular, o sea, sí es singular porque te va a gustar lo que te guste, aunque le guste a otros, pero te va a gustar de una manera distinta y tendrás procesos de singularización de esas elecciones. Sin embargo, sí hay una educación sentimental y una educación afectiva que es generacional. Y esto lo vemos súper claro ahora en las maneras en las cuales, por ejemplo, tu generación, que no sé cuántos años tengas, concibe el mundo y la generación de la gente que tiene 20 años o 10 años ahora. Es completamente diferente la manera en que se están aceptando al mundo y cómo configuran su noción de lo político y de la política, ¿no? En algunos casos son mucho más abiertos, en otros casos se están volviendo completamente conservadores. O sea, el progresismo sí hizo un trabajo de abrir la conciencia, pero no fue el progresismo en sí mismo, sino las militancias críticas y activas desde la base en cuanto a movimientos antirracistas, los feminismos, los movimientos por la tierra, en contra del avasallamiento
y el extractivismo, los movimientos, los pueblos indígenas levantados para el reconocimiento de sus derechos. O sea, son muchas cosas que han pasado en el siglo XX y en el XXI que son la base política de estos progresos, ¿no? O sea, todo lo que tenemos en la Constitución en México se ha militado, no nos lo han regalado, y todo parece que fue como por obra y como por magia y obra de alguien que tuvo una muy buena idea, y dices, no, o sea, todo eso que tenemos en los derechos constitucionales en nuestro país le ha costado sangre y vida a mucha gente, pero parece que no, parece que están ahí, que nos los regalaron y que además al gobierno le cuesta mucho dinero mantener estos derechos, cuestión que no es así, y que además el discurso conservador dice que si te tienen derechos otros, tú vas a perder tus derechos, cosa que tampoco es así. La gente que se dedica al derecho sabe perfectamente que los derechos no son una fuente agotada, una fuente que se agote, es realmente otra cosa. La historia acá no son los derechos, son los presupuestos, y hay que seguir pensando en eso, hay que seguir pensando en el rastro del dinero, porque básicamente, por ejemplo, la polarización que hay en cuanto a movimiento feminista y transexclusionista y transfeminista es porque se está acabando el presupuesto y las señoras de bien quieren seguir teniendo dinero, y que los trans y las trans y esa gente que tiene una moral dudosa no es, lo digo así como burlándome de esa gente que es súper conservadora, que no tiene por qué, no tenemos por qué pagarle su capricho de reasignación de género, no tenemos por qué reconocerle como humano, no tenemos, y dices, pues no tiene que ver, pero sí es igual de importante que a una persona que tiene un problema de trasplante se le puedan dar los trasplantes. O sea, no se trata de los derechos de las personas trans contra los derechos de las mayorías, se trata de los derechos de todos que están en juego, y que van primero estas personas que ya están vulnerables, pero, pero no significa, Bruna, ven, aquí está Bruna, eh, no significa que eso no vaya a tener consecuencias a todos los niveles, y por eso te digo que es importante entrar por la estética, porque mucha gente tiene una comprensión estética de amplio espectro, pero no lo discute. Y también por eso el arte es tan interesante y tan importante, no porque no es el mercado del arte lo que me importa a mí, lo que me importa es las sensibilidades que moviliza el arte, por ejemplo, los artivismos o los activismos que se nutren del arte para hacer como protestas, ¿no? Vente, vente. ¿Quieres venir? Dame un segundo. Un segundo. Entonces, te estaba diciendo que, vente, Bruna, vente, vente, que no quiero que ladre, porque si no, hola, me llamo Bruna, porque si no, se pone a super ladrar. Pero lo que te estaba diciendo era que básicamente el registro estético crea un montón de posibilidades para poder hacer subversiones de cosas que parece que no tienen una forma de encararse. Pensaba, por ejemplo, no sé, en Guadalajara, pero me imagino que sí, aparte de la organización de las madres buscadoras y de las familias buscadoras, también hay una dimensión estética que están utilizando, que son los rostros de estas personas, porque hacen un guiño a otros momentos históricos y políticos que sí tienen historia política, digamos, las desapariciones en el continente, en el sur del continente, por ejemplo, Chile y Argentina, o Argentina con los rostros, o los 43 con los rostros. O sea, hay una replicación, una estrategia, digamos, de rostridad, digamos, con heaviness, de reconocer el rostro y no reconocer los pedazos. Y eso es una estrategia muy diferente a la que se tiene, por ejemplo, en la representación de los feminicidios en México. Regularmente no podemos crear empatía con esas personas porque no vemos a una persona, vemos pedazos de carne. Yo por muchos años me pregunté por qué la gente no estaba indignada por todos los asesinatos de mujeres jóvenes y no tan jóvenes en el país, que son por lo menos 10 al día, y es muchísimo. Entonces dices, ¿por qué no? Y entonces estuve años pensando, tomo mucho tiempo para pensar lo que pienso, ¿no? Me toma muchísimo tiempo, y hasta hace unos 4 años, porque me lo empecé a preguntar desde los 90, pregunté por qué no, y por qué reproducimos esta lógica de representar violencia con más violencia. Entonces, hasta hace 2 o 3 años pensé, claro, nadie va a poder generar empatía con las, bueno, 2 o 3 años no, por lo mejor 6,
con una bolsa de plástico llena de restos, porque lo que te dice el mensaje de la carne abierta es que tú no quieres ser eso. Entonces, en lugar de compasión, te genera rechazo. Y no te genera rechazo porque seas una mala persona, te genera rechazo porque te da miedo. Te da miedo que seas tú o alguien de tu familia. Entonces, el miedo aleja, no ayuda, ¿no? Entonces, pero si pones el rostro de la persona y tú le ves la cara a esa persona, porque entiendes que es una persona que tiene un rostro, porque tiene una familia detrás, porque hay un contexto, una comunidad que lo cuida, que lo quiso, que lo busca, es diferente. Sí, es diferente la estrategia. Y luego viene también la parte de los activismos, por ejemplo, el performance de las tesis del año 2021 que se volvió viral, que era esta coreografía donde hablaban del abuso sexual y del abuso policíaco en Chile y en otros lugares, eh, pues se volvió viral y utilizó una coreografía casi pop, ¿no? Para poder, para poder hablar de esta situación, y se volvió así porque justamente esta impronta coreográfica que ya tiene el cuerpo integrado a partir, yo lo hago un cruce con a partir de las artes, a partir de las manifestaciones, y mira, lo está ahí, ¿lo ves? Mira, estoy hablando con esa persona que está ahí, Bruna, está ahí enfrente, mira, porque me escucha hablar pero no te ve. Y entonces la manifestación, que es una toma de espacio público, es un espacio de protesta, pero también es un espacio que puede llegar a ser un espacio de conexión y entonces, por tanto, de celebración, aunque no sea una celebración festiva, sino un poner en contacto a otros, una especie de toma del espacio público es hacer algo político. Como sabemos, la política es aparecer en público y eso hace que también los consensos en torno a los problemas se dialoguen mejor. O sea, estar en la calle sí ayuda a que la gente, ay, espera, es que hay mucho ruido y para que no se grabara. Este, y lo que te decía es que ese tipo de cosas, bueno, no vienen de ahora, vienen de atrás y de lejos y tienen que ver con el trabajo, con la idea de analogía misma, ¿no? Y con el trabajo de semejanza y bueno, si nos vamos a teoría estética, un montón de otras cuestiones. Pero lo que ha entendido muy bien este nuevo gobierno, que es de impronta conservadora, el gobierno de los medios, no digo de los medios digitales, no digo que los gobiernos en general, lo que sí es verdad que estamos volviendo a un autoritarismo de diferentes tintas de izquierda y de derecha, ¿no? O sea, porque lo que sí, y creo que esto se sigue sosteniendo el capitalismo ahora, es que el autoritarismo masculinista y machista desde Bukele hasta Milei, hasta López Obrador, hasta Trump, que son completamente distintos, pero que tienen en el centro esta capacidad de idea del padre familias por sobre todos los demás. Y que tiene que ver también con un vaciamiento, por un lado, del discurso del Estado, ¿no? El Estado o muy fuerte o muy opresor, como en el caso de Bukele, o un Estado completamente desatendido, como el caso de Milei. Sin embargo, los dos se consideran personajes mediáticos y carismáticos importantes. Acá viene la otra parte. La palabra carismático no la uso de manera baladí, digamos, sino que tiene que ver con toda esta, de alguna manera, no sé si decirlo de esa forma, pero bueno, con esta invasión de las religiones o de las sectas, mmm, sí, a lo mejor cada vez más duras, pero sobre todo evangélicas en el continente, por ejemplo, ¿no? Que es desde los años 70 hasta acá. Entonces tienen muchos años haciendo este trabajo, no es que hayan empezado ahora. Y también tienen que ver con una cosa que tiene que ver con la gestión del afecto a través de lo religioso. O sea, la estética es muy importante y lo religioso trabaja con la iconografía, ¿no? Es pura estética y psicopolítica, y le digo yo que es psicopolítica colonial, pero también trabaja con esas cosas que es la atención a personas o a comunidades que no están atendidas y que encuentran en el culto religioso o en la adscripción religiosa un sentido de pertenencia, un sentido de vida y que además es algo que va a resultar exitoso porque básicamente lo pusieron ahí desde la colonia hasta nuestros días, ¿no? Es como una especie de infraestructura de la psique que aunque creas o no, aunque seas laico o no, compartes culturalmente, ¿no? Muchos somos católicos culturales, aunque no seamos practicantes. ¿Por qué? Porque todo está mediado por las religiones del libro. En este caso, en nuestro caso,
puede ser catolicismo, ¿no? Como por nuestra historia cultural y colonial, pero en otros casos el judaísmo y en otros casos el islamismo, digamos, ¿no? Pero el protestantismo en Estados Unidos, por ejemplo, es fortísimo. Entonces, cuestiones que son diferentes, pero que trabajan con la misma infraestructura psíquica del afecto y que por tanto van a tener grandes, sí, gran influencia en aquellas personas cuyo sistema, digamos, ya está listo para actuar en torno a lo que se les dice. Y también en un sistema demasiado desesperante, donde justamente todo parece que se está cayendo a pedazos, donde hay un agotamiento, dicen, apocalíptico, ¿no? De que todo se está yendo a la fregada, que todo está fatal. Pues la gente quiere vidas fáciles, vidas vivibles, vidas bonitas, vidas disfrutables, vidas en paz. Y si para eso yo no lo hago, ¿no? Pero me refiero así, para eso tengo que recluirme en la sumisión como un mal menor, lo van a hacer. O sea, en la sumisión de un autoritario que les prometa que no va a haber más maras en El Salvador y que va a meter a todo el mundo a la cárcel, aunque sean ellos también parte del problema y que después terminemos todos en una gran prisión en Marte, hasta un señor que les dice que, bueno, vamos a morir de hambre ahora, pero en 50 años ya no va a haber crisis, que está diciendo mi ley, dice, ¿qué es esto, no? Es súper provisional, providencialista en el sentido de hacer el sacrificio ahora y después vamos a tener una cosa mayor que es ir al cielo. ¿No? Que no te lo dicen así, pero es un poco trabajar con los mismos sistemas de representación y contenido. Entonces estoy simplificando mucho, pero ese es el trabajo que estoy haciendo ahora desde hace algunos años y cómo esos conservadurismos pues están en la base de muchas de las cosas que ya pensábamos liberales, ¿no? Y también algo que me preocupa mucho es el robo de conceptos o la extracción de conceptos de las agendas de izquierda o de las agendas de la crítica, de los feminismos, del antirracismo, de la justicia transformativa, de otros tipos de justicia, digamos, o estos léxicos, estas gramáticas para la justicia social que se están apropiando las derechas y que además las llenan de un contenido conservador, ¿no? Y entonces, como ya digamos, sensibilidades estaban distribuidas en el aparato cultural internacional, la gente se adscribe a eso porque piensa que significa otra cosa, o simplemente empiezan a adscribirse porque significan algo que ellos quieren, pero que no está políticamente correcto decir. Entonces, es como la confusión que se hacía en 1984, ¿no? El poder del lenguaje sigue siendo muy importante, poder de las imágenes, a través del folclore digital, a través de los medios y su viralización del mensaje, a través de consignas muy cortas y de falsos silogismos que parece que resuelven todo muy rápidamente. Entonces, lo que sí creo es que hay una alta moralización de esas imágenes y hay una agenda política conservadora detrás de muchas de las imágenes o de muchos de los productos culturales y de los productos en general que consumimos que tienen una agenda conservadora que no viene de ahora, sino viene de lejos y que va creando rupturas en los movimientos progresistas y que además se aprovecha de esta fatiga, digamos, apocalíptica que ellos mismos crearon, porque claro, estamos en este problema, por ejemplo, ecológico, pero no porque tú y yo fumemos, yo digo, yo ya no fumo, pero tengo refrigerador en mi casa, eso contamina un montón también, pero mi refrigerador no es igual a todos los motores de enfriamiento que tiene Silicon Valley en medio del desierto para enfriar sus máquinas para sostener toda esta información o para poder sostener incluso esta conversación que estamos teniendo, ¿no? Que está dejando sin agua a miles de lugares y que además está dejando sin minerales a un montón de lugares también para que esto suceda. Y digo esto en general porque nosotros solo tenemos estos pequeños beneficios, digamos, pero grandes consecuencias. Entonces, sí es necesario pensar que el capitalismo es gore, ha sido gore desde la colonia y desde antes, pero que ahora tiene esta impronta también cosmética y estética que lo hace todavía más infranqueable y todavía más complejo. Yo ya no estoy segura que pudiéramos hablar exactamente de capitalismo, pero quería yo hablar de capitalismo porque me parece que es la forma conceptual con la que se denomina a esta transición del momento absolutista a la industrialización, ¿no? O sea, paso de monarquía o de sistemas feudales a industrialización. Ahora yo creo que estamos en una época un poco más compleja porque todo esto es como una especie como de retazos de sentido que van todos juntos y que van acomodándose conforme a lo que se va necesitando, ¿no? Es como una gran caja de herramientas que es un puzzle que vas acomodando o que es una deriva que se va acomodando conforme a estas cuestiones que son necesarias en ciertos contextos y que van a resultar problemáticas en unos, pero favorecedoras en otros.
Eso es importante también. Y hubo otra cosa que tiene que ver con el desarrollo de sistemas de vigilancia, que eso está muy emparentado evidentemente con los desarrollos militares, con la guerra, Primera Guerra, Segunda Guerra y ahora Tercera Guerra. Tercera Guerra o guerra en curso, como le dicen. Eh, Nadie diría que del radar salió el Internet, pero viene de ahí. O sea, todas las cuestiones que son desarrollos militares tienen que ver con estos perfeccionamientos que tienen muchísimo tiempo creándose y que nosotros tenemos los resultados, pero por eso es necesario conocer la genealogía o la arqueología de los medios y de la información y también las rupturas estéticas de las que estamos participando y con las que estamos también creando contravisualizaciones. Entonces, no es solamente que nos estén ganando los derechos y todo eso, que eso es evidente que lo quieren hacer, pero la otra parte de la que me importa a mí es que no estamos completamente perdidos porque básicamente la capacidad de la sensibilidad en conjunto con la solidaridad y con el espacio público y con el cuerpo material afuera, creando comunidad y conexión, eso es una gran respuesta frente a todo este avasallamiento. ¿Por qué? Porque físicamente todavía podemos hacer una resistencia que sea en comunidad y en una solidaridad que resulte inteligible para esas comunidades. O sea, lo que sí entiendo es que una lógica que puede funcionar en cierto contexto no significa que vaya a funcionar en todos los contextos. Hay que trabajar de manera situada, pero sí compartir las estrategias, ¿no? Y no minorizar aquellas cosas que sí hicimos bien y que seguimos haciendo bien, y que es organizarnos, tener solidaridad, creer en la cuestión de clase como un lugar de aglutinamiento, no de precariedad, ¿no? Lo que pasaba con la clase trabajadora, por ejemplo, no es que fueran pobres solamente, es que creaban estrategias de solidaridad para resistir en comunidad y para luchar por sus derechos, no solo laborales, sino sociales, ¿no? La construcción de la solidaridad popular es algo que debemos seguir construyendo y no podemos cedérsela a esos otros pactos que parece que han acabado con todo, no. O sea, hay muchas comunidades en resistencia todavía y sobreviviendo por justamente este deseo de no ser absorbidos solo por esta lógica empresarial y digamos, cíclica, donde parece que todo es un soliloquio enloquecedor, porque en realidad solo estás hablando contigo de ti para ti, ¿no? Que eso es lo que te regresan los medios, las redes y todas estas cosas de fascinación visual. Entonces, bueno, eso vinculado con la difusión de agendas completamente conservadoras, pero que tienen un punto estético, ¿no? Nadie diría, por ejemplo, que la película Romper el Círculo, que es una película que fue muy, muy premiada y muy hablada y muy alabada el año pasado, donde sale esta actriz estadounidense que se llama Black Lively, que es sobre violencia de género y cómo ella decide romper ese círculo donde ella es maltratada de manera sutil primero y ya después muy directa, pero ni siquiera horrenda, pero una agresión física, y ella decide dejar al marido. Pero ella está embarazada de ese señor y no hay opción de pensar en el aborto, ¿sabes? Ni siquiera lo plantea. Entonces, una película que por un lado defiende el derecho a las mujeres de vivir una vida libre de violencia, pero no considera la idea de que esas mujeres, si tienen una relación vinculante con esos maltratadores, no van a poder romper ese círculo, ¿no? Y no digo que la gente tenga que abortar, pero ni siquiera aparece la posibilidad de tener autogestión sobre eso, ¿sabes? Entonces, en el fondo es súper conservador. O la película de Juno, no sé si te tocó verla en los años 2000, que era muy divertida, era una gran película, todo estaba maravilloso, pero también era antiaborto, por ejemplo, ¿no? Entonces dices, claro, o sea, hay como cortapisas muy conservadoras de base que como se estetizan tanto no parece que estén ahí. Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que hay que dialogar, aunque no estemos de acuerdo, y que los disensos, aunque sean disensos profundos, si se hacen en la materialidad, si se hacen con el otro enfrente, hay una especie de autorregulación, cosa que no sucede con las redes, porque como no hay nadie enfrente, la gente puede decir lo que quiera, porque además a veces ni es gente, son trabajadores que se dedican a bullear y a trolear y a deshacer argumentos y todo esto, ¿no? O sea, las políticas del odio están todavía muy al alza en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y eso crea muchísima decisión social y también crea un caldo de cultivo muy importante para poder crear una agenda conservadora por otros medios o por otros media, diría. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante esta cátedra sobre filosofía política desde este punto de vista. La estética, la economía, la política, la ética van de la mano.
Por lo regular, estas venas de análisis son excluidas, o pienso en discursos jurídicos, discursos de derechos humanos, muchos se quedan así en la constitucionalización, la convencionalización, etcétera, y ya, o sea, ahí queda el sueño, digamos, de la emancipación kantiana del proyecto de civilización de los derechos humanos, que sería otro tema también muy interesante, ¿no? O sea, el tema de la universalidad. Sin embargo, ya de manera, digamos, a forma de conclusión aporética, es muy interesante toda esta vena de análisis que nos plantea desde, bueno, el pretexto de su texto, ¿no? Es el capitalismo gore, cómo es que ha evolucionado estos últimos años, que se han crudecido, o sea, parece que es más gore que nunca el capitalismo, sobre todo con estos recursos. Pienso en la apropiación, esto me interesa muchísimo esta premisa, la apropiación discursiva y cultural que tienen de los discursos de derechos humanos, por ejemplo, o sea, ya no los puedes interpelar directamente, es que eres fascista, eres discriminador, etcétera. No, momento, tengo derecho a la libertad de expresión. Estás violentando mi libertad de conciencia, estás libertando mi libre desarrollo de la personalidad, incluso es algo muy interesante cómo es que se empiezan a apropiar de estos discursos, de estos grupos, los de siempre, ¿no? En el sentido popper en ese aspecto. Pero bueno, me parece a mí interesante esta premisa. Lo dejo aquí, doctora, si una especie de diagnóstico, manera de conclusión pueda presentarse esta teoría que nos acaba de dar esta cátedra fenomenal desde mi punto de vista de filosofía política contemporánea de este aspecto. No sé si quiere añadir algo más a esta. Bueno, solo agradecerte y a lo mejor en algún momento podemos hacer la segunda parte ya a partir de esta pequeña conclusión de cierre. Muchas gracias por el interés y bueno, saludos y espero vernos pronto. Muchísimas gracias, doctora Diálogo, doctora Sayac Valencia. Saludos a todas, a todos. Gracias.